Buenas tardes, bienvenidos a La Otra Verdad, aquí a través de Next Panamá. Es un placer saludarles, yo soy Dostin Guerra y como todos los martes y jueves, en compañía de Irene Hernández, directora de noticias de Next, y también de nuestro amigo Pedro Citón, jurista, exfiscal, exdiplomático, conocedor, politólogo, don Pedro Citón Ureta. Bienvenidos, buenas tardes. Buenos días, Dostin. Buenos días, licenciado Pedro Citón, y muy buenos días a los amigos televidentes de Next, una vez más en esta edición de La Verdad, La Otra Verdad. Así que estamos anuentes a analizar los diversos temas del acontecer nacional. Buenas tardes a todos. Tenemos una agenda con muchos temas de interés, hay temas políticos, temas también de seguridad, y vamos a estar conversando con don Pedro, que es el especialista en muchos de estos temas, para que nos dé su visión y su análisis sobre los mismos. Pedro Citón, la política está caliente, las reuniones, las alianzas, los movimientos, los matrimonios políticos, eso está que arde. ¿Usted cómo ve el ambiente político, Pedro? Bueno, yo lo veo exactamente proporcional a los momentos que el Código Electoral está brindando en esta nueva legislación que tiene, que hace que los partidos políticos necesiten llegar a una alianza antes del 30 de septiembre y necesitan que antes del 31 de octubre presentar cada uno de sus postulantes para la presidencia de la República. Para los partidos políticos, a algunos se les está haciendo difícil poder llegar a esa alianza, producto que entre ellos mismos no hay una sinergia de enfoque hacia el tema electoral, político, partidario de cara a las elecciones de mayo del 2024. Hay como una calorcita tropical aquí en el estudio. Ayer estaba lloviendo, inundaciones en Panamá Este, alertas verdes, pero hoy tremendo solazo sobre la ciudad capital, Irene. Sí, definitivamente los efectos de la tormenta Franklin, que es la que ha estado en como dicen algunos ahí, la cola, nos ha tocado aquí a la República de Panamá con algunas áreas inundadas y sobre todo en lo que constituye el sector este de la provincia de Panamá. Pero hoy se ha visto un clima un tanto más benévolo, así que esperamos que las cosas vayan mejorando. Ahora bien, definitivamente que nuestro país necesita las lluvias porque tenemos un canal con una reducción del calado y se necesita agua, Dostin. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia en el análisis político que le encanta a toda la audiencia. Oiga, ayer se convoca, dice que se filtra, pero eso no fue así. Hicieron la llamada, bueno, en un restaurante de la ciudad capital se van a sentar 3 políticos importantes del país a negociar y a ver el tema de una alianza política. Rómulo Rux, José Blandón y Toto Álvarez. Se van a sentar a conversar y van a mostrarle al país. Llegan los medios de comunicación. Lo que ocurre luego es una cosa impresionante y es el meme de la semana, el meme político. Vamos a escuchar las declaraciones iniciales de Toto Álvarez, que dice a su llegada a este encuentro político. Y sí es cierto, nosotros vamos en el mes de septiembre a concretar una alianza. Todavía los partidos tenemos que cumplir ciertos pasos legales internos. Les doy una fecha, el 16 de septiembre puede ser ya el anuncio formal legal, pero la alianza es, digamos, un hecho, ¿no? ¿Es un hecho, señor Álvarez, lo de la alianza? Sí, por supuesto que eso es un hecho entre los 3 partidos. Las pocas cosas que tenemos que conversar, estoy seguro que las vamos a resolver en la mesa. ¿Es cierto que lo que tiene detenida este anuncio es quién va a la cabeza entre el señor Rux y el señor Blanco? Bueno, nosotros sí lo tenemos definido, pero yo esperaría que sean ellos los dos que han estado mencionándose como las personas que pueden ir a la cabeza, que ellos les digan. Yo he dicho públicamente cuál es el que yo creo que va a ir. El que yo he dicho es uno y el que ellos digan creo que van a coincidir. Yo digo que va a ser Rómulo Rux. El señor Blandón planteó la posibilidad de hablar con el señor Martín Torrijos y Lopana. ¿Cómo se ha dado esto? ¿Se ha concretado o todavía sigue en una suposición? Mire, lo que sucede con Martín es que él acaba de llegar. Nosotros tenemos 2 años o más de estar conversando para conocernos más, a pesar de que a José yo lo conozco desde hace más de 30 años.
y pretende ser él el que va a la cabeza, y para mí eso es imposible. Y el señor Lombana, el colega Ricardo Lombana, ni siquiera ha querido reunirse. Así que con ellos dos, por las posiciones que tienen, ha sido imposible un acercamiento. ¿Puede Los puntos en confirmar? común que tienen ustedes. Muchos puntos en común. Por ejemplo, los tres creemos en que este país, en los próximos meses, una de las primeras medidas es convocar una asamblea constituyente. ¿Qué dice Toto Álvarez, Pedro e Irene? Toto Álvarez dijo, esa parte no sale allí en ese video, pero Toto Álvarez dijo cuando llegó a la reunión en este restaurante que ya estaba definida la nómina, que principal iba a ser el candidato a presidente, iba a ser Rómulo Rux, y José Blandón iba a ser el vicepresidente, que estaban discutiendo el tema de las alcaldías porque su partido tenía un candidato ya definido para la alcaldía, Cambio Democrático tenía también una candidata, al parecer que es Génesis Arjona, y también el partido panameñista ya había definido su candidato, que era Willy Bermúdez, y que eso estaba en una negociación y que eso estaba en un proceso. ¿Qué resulta? Que esas declaraciones iniciales, antes que empezara el dichoso almuerzo, ya estaban generando un escándalo porque luego Blandón sale a desmentir esas declaraciones. ¿Qué le parece este episodio de la política criolla, Pedro e Irene? Bueno, licenciado Citón, en el caso del señor Toto Álvarez, definitivamente lo que causó fue un repudio total por parte del presidente del partido panameñista y aspirante a la presidencia, José Isabel Blandón. Esas declaraciones naturalmente fueron refutadas por el dirigente político. Él aduce que el señor Toto Álvarez no es quien va a decidir por parte del partido panameñista quién va a ser el aspirante presidencial. Si esto sucede en un comienzo de lo que es la cabeza de una alianza, ustedes se pueden imaginar el resto de las otras negociaciones que se den. Ahora, puede ser una estrategia en el sentido de que Cambio Democrático va a la cabeza con Rómulo Rux y de repente al partido panameñista, tal como lo ha reiterado también el señor José Blandón, su personaje o su candidato oficial para ocupar la alcaldía del Distrito de Panamá es el señor casualmente Willy Bermúdez. Mire, vamos a escuchar lo que dijo José Blandón una vez se hicieron públicas las declaraciones de Toto Álvarez, ni siquiera había empezado el almuerzo y ya estaba reaccionando, tanto por redes sociales como también cuando se le pregunta por estas declaraciones donde supuestamente ya había definida una terna presidencial. Escuchemos lo que dice José Isabel Blandón. Ese anuncio que hizo extraoficialmente que usted desmintió y que ahora salen, ¿todavía está pendiente de la alianza? Mira, yo creo que la lección principal de lo que ocurrió hoy es que aquí los anuncios que correspondan con respecto a una posible alianza entre los tres partidos, corresponde darlos a los tres presidentes de los partidos juntos. Aquí, por protagonismo o por lo que sea, nadie puede estar saliendo a hablar en nombre de los demás. Nosotros lo que veníamos a anunciar hoy es que las conversaciones siguen, que van por buen camino, que nos hemos puesto de acuerdo en los temas de agenda de Estado y que lo que queda por definir son los temas de candidaturas. Eso es lo que vamos a definir en los próximos días, incluyendo el tema de la nómina presidencial, y que el 16 de septiembre los directorios, por lo menos del Partido Panameñista y de Cambio Democrático, han sido convocados para ratificar, si corresponde en ese momento, una alianza entre los partidos. ¿Usted le hizo alguna solicitud al señor Toto Álvarez respecto a ese tipo de anuncios? Bueno, yo le dejé bastante claro, por ponerlo bonito, mi molestia. Usted sabe en panameño bien cómo se diría, cómo estaba yo, ¿no? Con respecto a esas declaraciones totalmente desatinadas y reitero, irrespetuosas de su parte. Yo jamás me atrevería a hablar en nombre del país y espero que él no vuelva a pretender hablar en nombre del Partido Panameño. ¿Y el Partido Panameñista está dispuesto a continuar en negociaciones con el Partido País pese a esto? Bueno, yo definitivamente que es un tema que ha generado mucha molestia dentro de nuestro colectivo. Nosotros lo más seguro, el Directorio Nacional,
del Partido Panameñista, lo hemos estado conversando mientras esta reunión se daba. Se va a reunir la próxima semana, porque para nosotros no es un tema menor lo que ocurrió hoy. Pero reitero, nosotros llevamos ya más de 2 años hablando de la necesidad de una gran alianza por Panamá. Esto es como cuando usted está pretendiendo a una dama como caballero y usted le invita a cenar, a una cena romántica. Bueno, antes de la cena, usted sale y usted le dice cualquier cantidad de cosas y hace público su descontento o revela algo que usted no tiene que revelar. ¿Cómo habrá sido cuando se sientan en esa mesa a conversar estos personajes para hablar de política ya molestos? Y no solo la molestia la hacen en los medios de comunicación, también la hacen en sus redes sociales y se dice que son unos irrespetuosos. Es un noviazgo que lo más seguro va a terminar en un matrimonio conflictivo, o es un noviazgo que ni siquiera va a llegar al matrimonio. ¿Usted qué opina, Pedro Citón? No entendí el símil, me pareció más bien un caso de la vida real entre usted y su esposa, cuando eran novios. No, sea serio, Pedro, pero sea serio. Ahora sí, siendo serio, yo sí le quiero decir que a mí, desde la perspectiva de esta situación, es que el señor Toto Álvarez fue un bien mandado por parte del señor Rómulo Rux para poner esta noticia de primicia antes que llegara el señor José Isabel Blandón, para definitivamente crear la situación que se creó. ¿Usted cree que se están serruchando ahí el piso? Sí, señor. A lo cortito. Sí, porque la idea, mire, yo estoy convencido de que ya la dupleta presidencial ya está establecida. Y también los otros hilos que están flecando, porque de lo contrario no se hubieran reunido. Esta reunión no tenía ningún sentido de ser. Era una reunión sin ton ni son, de producto de que no se iba a decir nada. Entonces la noticia fue precisamente esta que hizo el señor Toto Álvarez. Pero mucho más importante que esto es que es un irrespeto claro al decano de los partidos de este país, que es el Partido Panameñista, con algo más de 100 años de historia. Usted habló como panameñista. Y esas declaraciones suyas son como de panameñista, dolido. No, es que el amor por muchos años milité en ese partido. Ah, se nota. Y sobre todo, a mí me estoy oliendo que quizás el tiro de Rómulo y Toto le salió por la culata y muy probablemente sea la excusa que requiera José Isabel Blandón para empezar negociaciones con Martín Torrijos. Y eso va a ser una debacle dentro del panameñismo, producto de que Mireya Moscoso ya le dijo a Blandón de que no podía negociar con Martín Torrijos. A eso usted se debe imaginar entonces el cisma político que se va a dar dentro de esa agrupación política. Estoy tratando de entender su narrativa novelística. Usted nos quiere decir a nosotros y a la audiencia de La Otra Verdad que esto fue un espectáculo montado por Rómulo Rux y Toto Álvarez para dejar mal a José Isabel Blandón y que tenga una buena excusa él para decir, bueno, yo saqué más votos que tú en las primarias, en el caso del panameñismo, y yo tengo derecho a negociar con otro candidato porque aquí lo que hay es discordia antes de sentarse a pactar algo. No, lo que quise decir es que era para plantar la idea frente a estas cámaras y que Blandón tuviera que admitir que sí, que así era como lo había dicho Toto Álvarez. Pero la reacción de Blandón, lo que me da la impresión a mí entonces es que va a haber un rompimiento de esa alianza de ponis electorales y se va a ir a hablar con Martín Torrijos. Porque el punto esencial para mí, y se lo he dicho desde hace varios programas atrás, es que Blandón no va a negociar sin las alforjas llenas. Y eso es lo que él realmente está buscando en esas negociaciones. Bajar la caja registradora, sumar e irse entonces y designar un vicepresidente, sea del grupo económico que apoya a Martín Torrijos o sea el grupo económico que apoya a Rómulo Rux. Yo pienso, Dustin y licenciado Citón, que ese argumento de que, bueno, yo saqué mucho más votos en una primaria de lo que sacaste tú y por eso yo quiero ir a la cabeza, me parece que no es sumamente correcto, porque de repente el señor Rux puede decir, ok, pero yo en las pasadas elecciones saqué mucho más votos de lo que tú sacaste siendo candidato presidencial. O sea, yo creo que sí se va a dar esa negociación, pero insisto, yo creo que Cambio Democrático de repente se va a quedar
con la candidatura presidencial y el panameñista se va a quedar con la candidatura a la alcaldía de Panamá. Eso creo que porque son los dos valores políticos allí que se están disputando. ¿Quién usted cree que queda mal en el show que se hizo en el día de ayer, Pedro? Los tres. Definitivamente es algo impresentable, algo realmente indecoroso y algo que a la ciudadanía es una falta total de respeto. Porque el ciudadano que está pendiente de sus políticos, el ciudadano que cree en la política, que cree en los valores democráticos, definitivamente este espectáculo circense que vimos ayer en nada ejemplifica lo mejor de la política. Es la política con minúscula, es la mala política, es la politiquería de la cual pensábamos en ciertos momentos que estábamos saliendo, pero volvemos a ella. Y volvemos a ella de la mano de tres políticos que quieren darse como los santurrones de la política criolla y señalan a los corruptos con un dedo sin darse cuenta que ellos mismos están haciendo el ridículo político. Yo quiero insistir a Dustin y el licenciado Citón en eso de que estos candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial se están equivocando. O sea, la gente no quiere estar escuchando asuntos de que quién va a la cabeza, quién va a la alcaldía de Panamá, quién va a la Diputación X. No, o sea, la gente lo que quiere saber de estos aspirantes presidenciales es qué le va a ofrecer. Porque por otro lado vemos al señor Ricardo Lombana, vemos a los otros aspirantes decir, no, yo no voy con los partidos tradicionales porque yo voy a ir con los independientes. Entonces la gente está cansada de escuchar ese tipo de discursos, esos foros que no van para ningún lado. Y sin embargo, hasta el momento no le han dicho a esta población realmente qué es lo que le van a presentar de cara a las elecciones generales, que ya deberían tener por lo menos un borrador. Bueno, es que también en las huestes de Lombana, del Movimiento Otro Camino, del partido político Otro Camino, y la coalición Vamos de Juan Diego Vázquez, pues tampoco hay sintonía. Hay ya recelo entre ambos grupos. Lombana le recrimina a Juan Diego de que no lo apoya. Juan Diego le dice que Lombana no incorpora sus fichas hasta tanto y cuando no reciba el apoyo por parte de Vamos. Así que también allá hay un espectáculo circense de menor medida, de baja intensidad, pero que definitivamente está afectando a ambos grupos políticos de cara a la opinión pública, de cara a la ciudadanía. Mientras tanto, hay que admitirlo, Martín Torrijos, a pesar de tener un partido político pequeño, está haciendo una política muy efectiva, muy tranquila, pero muy efectiva, recorriendo el país, al igual que lo que estamos viendo con las dos otras agrupaciones grandes, que es el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Morirena, que logran hacer una alianza entre ellos como factor de poder dentro de la actual administración, pero por el otro lado está RM y Alianza, que lograron esa unidad electoral que los está haciendo sentirse sumamente cómodos y que todo da pie a que vayan a presentar su programa de gobierno, lo que tú comentabas, Irene, su programa de gobierno, sus proyectos, sus inversiones públicas, etcétera, etcétera, de aquí a antes que finalice el año. Pedro, mire que aquí hay unos videos que no tenemos, pero que luego que sucede todo esto en las afueras del restaurante, cuando se sientan, los periodistas también entran al restaurante y están los tres sentados y están con una cara de molestia. El único que estaba más molesto, creo, de los tres era Blandón. Rómulo estaba sonreído y Toto Álvarez estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué dice Blandón cuando sale de la reunión? Vamos a escuchar. Pero hasta ahí, Nuestro cabreo pero hasta ahí sigue con participando en la conversación. las declaraciones que dio. Pero sigue en la conversación. Porque sí, porque la es que, próxima semana van a porque tener una reunión yo con el te directorio. reitero, Panamá está por encima incluso de esas diferencias. ¿Me explico? Usted escuchó, dice que él sentía un cabreo muy grande por lo que había pasado, con el perdón de la audiencia. Así se sentía Blandón después de todo este show de ayer. Si ese es el principio de la alianza o es el romanticismo inicial de la alianza, no quiero saber si logran concretar a criterio de don Pedro Citón. Eso no va a pasar porque se van a dividir y van a ir cada uno con sus bandos. Yo no quiero saber cómo sería una alianza donde estas tres personas estén sentadas tratando de proponerle algo al país. Como dice Irene, se han olvidado de las propuestas y están viendo quién va arriba, quién va abajo, la calle al medio, la calle al centro.
el problema puede estribar en eso, ¿no? Que este tipo de intentos simplemente se queden, como dijo Pedro, un simple noviazgo y quizás no llegue al matrimonio al final. ¿Puede suceder? Bueno, Puede suceder. Dotin se casó, así que tiene 2 hijos. Bueno, ¿usted cuántos divorcios tiene? No, yo nomás uno. Y Yo divorcios nomás tropiezo con internacionales. una piedra, con un pie en una sola ocasión. No, usted no tropieza una, usted tropieza muchas veces, hasta 20 años después. No, es así. Vamos a la pausa comercial. Al regresar con La Otra Verdad vamos a estar analizando otros temas interesantes. No se vaya. Esto es La Otra Verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Dustin Guerra, Irene Hernández. Te muestra la otra verdad del acontecer nacional, martes y jueves, a las 3 de la tarde. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Estamos de vuelta en La Otra Verdad a través de Next Panamá. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, La Otra Verdad Panamá, donde vamos a estar, por supuesto, mostrándole todo el contenido editorial y todo lo que generamos en este programa que es de usted. Gracias por estar con nosotros todas las semanas. Oiga, hay un problema migratorio serio, una crisis migratoria severa. Nosotros estamos bateando de emergente en horas de la mañana en el noticiero aquí en Next. Fernando Correa está en una misión especial fuera del país y tuvimos la oportunidad de entrevistar a la subdirectora de Migración que nos da importantes declaraciones, María Isabel Sarabia Marín. Nos habla de lo que está pasando en la frontera de Panamá con Colombia, en el tapón de Darién, y la crisis real que se vive allá, donde miles de personas de diferentes nacionalidades, sobre todo venezolanos, intentan cruzar de Colombia a Panamá para seguir con destino a Estados Unidos. Vamos a escuchar estas declaraciones. 4 de agosto hemos superado la totalidad del año 2022, que fue récord, arriba de 310.000 personas. Lamentablemente no tenemos información certera de cuántas personas vienen. Panamá es el primer país que aplica biometría y que no solamente la aplica, sino que registra a estas personas, no solamente a nivel estadístico, sino en cuanto a sus datos personales con las competencias que tiene el Servicio Nacional de Migración. Sin embargo, sí es cierto, tenemos información que cerca de 10 a 12.000 personas están empezando a cruzar, pero son las que han estado cruzando todos estos días, y lo que significa que hay un cúmulo parecido en su tránsito maligno a través de este engaño mal llamado ruta. Darían, no es una ruta, es una jungla. Mire, para que usted tenga una idea, Pedro Citón y Irene, el año pasado 250.000 personas aproximadamente cruzaron de Colombia a través de la selva del Darién, porque no es una ruta, y eso es importante, claro, tampoco hay trocha, eso es una selva. Cruzan de la selva de Darién a Panamá con destino a Estados Unidos. Obviamente atraviesan el país, llegan a los albergues y luego tratan de cruzar a Costa Rica. Pero ¿qué ocurrió o qué ocurre este año? Al día de hoy se reporta 310.000 personas, migrantes, que tratan de cruzar o están o han pasado a Panamá, y hay cerca de 10.000 esperando en Colombia para pasar a nuestro país, y eso ha generado una serie de problemas en la parte sanitaria, en la parte de seguridad, en el gasto, porque van más de 70 millones de dólares gastados este año solamente en tratar la migración de estas personas que buscan un mejor destino, una mejor calidad de vida en Estados Unidos y tienen que atravesar humanitariamente. Panamá tiene que darle esa asistencia y lo está haciendo, pero esto tiene un costo para el país. Son casi 70 millones de dólares que se han invertido hasta este momento. Irene. Sí, Dustin, mira, la verdad es que hay una gran preocupación en la ciudadanía panameña sobre este tema de los migrantes. Y la verdad que este año, tal como lo has mencionado, es cierto, o sea, ya se está llegando a la cifra de esas 300.000 migrantes por el territorio nacional. Hasta el día de hoy es actualizada, inclusive por encima de esa gráfica, hoy el reporte es 310.000. Imagínate. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ya hay una publicación donde la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, está diciendo que no tiene fondos
fondos para poder tratar a este tipo de situaciones o de escenarios de refugiados en estos países. Y tú has dicho, vienen en camino o van a venir unos 10.000 migrantes más. Entonces, ¿quién va a tener ese gran problema? Puede que sean 10 días o 20 días que permanezcan en Panamá. Yo la verdad no sé si son 10 o 20 días. Yo he recibido llamadas de personas que me llaman de Chiriquí y me dicen, Irene, acá en Paso Canoas, en la frontera, estos migrantes están por todas partes, están por los parques, están por las aceras, hacen sus necesidades en lugares públicos también. O sea, es una situación bastante difícil y eso hay que verlo, porque esto trae no solamente un problema de carácter social, sino un problema de carácter económico y un problema de carácter de salud pública. Entonces, por supuesto que hay que prestarle una mayor atención a este tipo de problemas y tomando en consideración que los otros países como que se han echado, como decimos, a lo buen panameño y no están tratando el problema con esta magnitud. Es el caso de Ahora, Colombia. Tampoco podemos decir, y yo creo que aquí juega mucho, como dice Pedro, la diplomacia. Tampoco es enfrentar a estos países como tal. Es verdad, decirle la verdad a estos países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, el resto, pero tampoco es buscar como una especie de contradicción con ellos, porque yo creo que eso tampoco va a solucionar el problema. Pero sí tienen que sentarse y ver qué hace, porque no puede ser de que a estas alturas venga esto sobrepase los 350.000 o el 1.000.000 de migrantes en Panamá. Pero si tú eres un especialista también en derechos humanos, desde la óptica de los activistas de derechos humanos, la crisis migratoria, ¿cómo se está viendo, Pedro? Usted que conoce el tema. Bueno, a riesgo de que usted no me vuelva a invitar y me censure el próximo martes, le voy a dar mi opinión sobre el tema. Yo no lo voy a censurar. Yo no solo trabajé, le digo, no solo trabajé en migración por 5 años, sino que creo que soy el único panameño que tiene una maestría en migraciones internacionales y en políticas de migración. Y eso ya es mucho decir frente a la incapacidad de las autoridades migratorias que nos encontramos hoy por hoy, en donde solamente saben ser represivas. Y solo saben ser represivas porque no entienden cuál es el concepto de una migración ordenada y segura. Ellos aquí en Panamá, la directora Samira Gozaine repite y el ministro Pino repiten solamente la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por ello es que los migrantes aquí en Panamá, cuando entran, tienen que pasar por eso de los biométricos, ¿verdad? Y entonces ahí descubren si hay violadores, si hay asesinos, si hay terroristas. La pregunta que cualquiera se debe hacer es, ¿y esas 200 personas que han sido capturadas del más de 500.000, dónde se van? ¿Dónde se van los terroristas? ¿A quién se los han entregado? ¿Los han deportado? ¿Los han retornado a sus países? Nadie sabe. No hay una transparencia, no hay una publicidad de lo que se está haciendo. Lo otro que la directora de Migración y las autoridades de Panamá entienden es la represión. Y la represión conlleva a que todo aquel que facilite de alguna manera el tráfico o el transporte, ni siquiera el tráfico, el transporte de migrantes, inmediatamente es un traficante. Y esa persona queda presa. Y lo otro, si no hay facilidades dentro de los puertos, de los puntos fronterizos, por decirlo, Río Sereno y Darién, ¿verdad? Mal podemos criticar al inmigrante que lo único que desea es cruzar el suelo nacional para ir hacia el sueño americano. ¿Y qué opina usted de que se gasten $70 millones al año en atender la crisis migratoria? Porque estos migrantes generan un problema colateral de salud, toneladas de basura. El tapón del Darién está convertido en un gran problema en este momento, además de los daños colaterales que causa el tener a una masa migratoria de estos niveles en áreas comerciales, por ejemplo en Paso Canoas, donde los comerciantes ya han dicho, tenemos un problema. ¿Usted qué opina de eso, don Pedro? Lo primero que deberíamos hacer es en vez de estas estadísticas que usted me está presentando, de cuántos llegan... Que yo le estoy presentando a la audiencia, ¿no? Gracias. Usted. No, pero a mí también. Pues, bueno, a la audiencia. Es preguntarse cuál es el periodo de estadía de los migrantes irregulares que cruzan Panamá. 5 días, 10 días, 15 días, 30 días. Eso es lo más importante. Y lo segundo más importante es cuánto dinero en esa estadía se gastan en Panamá. Esas son cifras
que la directora de migración no expone, porque ella solo expone lo negativo. Y lo tercero que debemos ya los panameños empezar a pensar es si tenemos que abrir el tapón del Darién y no dejárselo más a la defensa del Senafrón, porque eso solo es cultivo para la delincuencia, el tráfico de drogas, tráfico de migrantes y otra serie de situaciones. Y le digo algo más, el Senafrón en Darién está denunciado ante Naciones Unidas por mujeres que han sido violadas por miembros del Senafrón. Y también, y también por grupos organizados criminales. Todo eso se evitaría si tuviéramos puertos fronterizos en esa localidad. Eso es lo que no ha habido. Y esas explicaciones, por carecer Panamá de una política integral migratoria, es que no nos hacen ver el problema en su complejidad. Pero bien decía Irene que lo que nos ha faltado es el liderazgo internacional de la canciller Tiwani. Porque no es posible que el discurso político de las migraciones y de la cooperación internacional en este tema se deje a la capitana Samira Gossaine. Bueno, Esto tiene que ser... Pero, cálmese. No, ¿Le va a dar algo? No me va a dar nada. Esto tiene que ser liderado por la Cancillería para que ellos promuevan un discurso de cooperación internacional. Pero ayer lo que vimos, dicho por la señora Gossaine, en el marco de una conferencia regional de Panamá, fue una guerrilla bate. Ninguno de los países que ahí estuvieran van a apoyar a Panamá en ninguna cooperación internacional, porque lo que se le hizo fue criticar. Ya Colombia tiró la toalla y les dio la espalda a las autoridades panameñas. Y como dice Colombia, como dice el canciller colombiano, y como dicen los países del Cono Sur o de América del Sur. Usted parece vocero del gobierno colombiano. Este no es un problema de nosotros, es un problema de los Estados Unidos, porque hacia allá van estos inmigrantes irregulares. Vamos a ver también la intervención. Hoy nos hablaban un poco sobre cómo las organizaciones criminales están utilizando esta crisis migratoria para generar también toda clase de dinero y también toda clase de problemas en esa zona. Veamos. Colombia ha indicado que no origina migración, sin embargo muchas de las personas venezolanas que están viniendo tienen residencia previamente en Colombia, y no solamente eso. Yo quiero contarles que dentro de las principales nacionalidades, o sea, tenemos más de 60 nacionalidades registradas, pero una de las principales, la quinta, son los colombianos. Y muchas personas con alerta con estas personas ni siquiera necesitan visa para ingresar a territorio nacional. Entonces, es una situación compleja, los recursos son finitos. Panamá ha, en este presupuesto, comprometido más de 70 millones de dólares para un tema que es de seguridad nacional, porque es de seguridad multidimensional, es un tema de seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y demás. Pero esto tiene que tener un límite, son recursos que sea como sea, tienen que también permear a nuestras comunidades cuyos niños no pueden ir a la escuela porque ya estas personas también han acaparado la escuela. Y sí, estamos ante una tragedia humanitaria, pero una tragedia humanitaria en la cual, sin la cooperación lamentablemente de Colombia, y bien lo insistimos, si en pandemia nosotros no tuvimos durante los cierres ingresos, quiere decir que esto es controlable, por lo menos la información puede ser dada de primera mano. En efecto, su planteamiento es correcto. Estamos hablando de un tema de crimen organizado, muy bien organizado, muy bien estructurado, que ha diversificado sus negocios en el tráfico de seres humanos, el cual es un delito de lesa humanidad, y que aparte de eso hay que aplaudir no solamente la labor humanitaria, sino también la de persecución de delito. Si usted fuera candidato presidencial a la República, por supuesto, a la presidencia de la República, y usted tiene un problema migratorio de esta magnitud, ¿cuál sería su propuesta para resolverlo, Pedro Citón? Primero, que no voy a ser candidato presidencial. Digo, pero si usted lo fuera. Hipotética. Lo Hipotéticamente. segundo, sí le quiero decir algo. La señora, su directora de Migración, nuevamente repite el discurso de seguridad nacional. Pero ella no habla, como usted se da cuenta que las autoridades no hablan del impacto económico de todos esos migrantes. Para que tenga una idea, solamente de Darién a Hualaca el costo del pasaje vale 40 balboas. Y si son 300.000 personas, en un bus de 40 personas, empieza a dividir y multiplicar y se dará cuenta cuánto dinero le ingresan a esos transportistas.
además de todos los inmigrantes que tienen que comer, tienen que ir a la tienda, tienen que ir al supermercado, a la fonda, todos son ingresos que nos están cayendo al pueblo panameño. O sea, lo que ha faltado es una logística por parte de las autoridades migratorias para que los migrantes que queden en el territorio nacional por falta de recursos puedan tener una mejor estadía en Panamá a través de un albergue o a través de la ayuda de la Iglesia Católica o de otros grupos evangélicos que apoyen al migrante o como ACNUR, por ejemplo. Eso es lo que no ha hecho este gobierno y habla de 70 millones que yo quisiera preguntarle en qué se han ido. ¿En qué se han ido esos 70 millones? En temas de biométrica, en temas de seguridad nacional, en darle de comer a los soldados de Senafrón. En eso que se van los 70 millones. ¿Usted cree que esta es una papa caliente para el nuevo gobierno? Definitivamente. Mire, yo soy de la teoría de que los candidatos presidenciales, y en eso sí concuerdo con usted, van a tener... Por fin concuerdan algo conmigo. Eso está bien. Estamos avanzando en la relación. Estamos como en la negociación de Blandón. No, ninguna negociación, que usted no es Toto y yo no soy Blandón. Y este tampoco, Irene no es Rómulo. Así que déjese de estar haciendo similitudes que no vienen al caso, de la segunda vez que hace malas similitudes. Sí, Lo que quiero decir es, el medio ambiente, el tema del tapón del Darién, se va a tener que debatir dentro de los debates presidenciales, porque ya no es sostenible decir que el tapón del Darién detiene nada. Aquí ya eso, como se ha visto, es una frontera porosa. ¿Usted lo abriría? Si usted fuera presidente, sí, señor. abra el tapón del Darién. Sí, señor, yo creo que... De 300.000 o 500.000 sería 1 millón de personas pasando. Mire, podríamos decirlo... Digo, le pregunto. Mire, si según su opinión, entonces... le pregunto, no estoy afirmando. Jamás abriríamos la frontera con Costa Rica, pues según ese criterio, ni ningún país tuviera frontera con ninguna otra persona. Yo sí creo que hay que abrir el tapón del Darién y ya dejarnos eso. Pero eso es un tema medioambiental. Y el otro tema es precisamente el migratorio. ¿Qué vamos a hacer con las migraciones irregulares en Panamá y qué enfoque le vamos a dar a esa migración? Si seguimos con el enfoque de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos que la frontera de los Estados Unidos pase de Río Grande hacia el tapón del Darién, o hacemos una política de acuerdo a los estándares internacionales pactados por Panamá, que es segura y ordenada, o decidimos entonces cerrar nuestras fronteras y militarizarla aún más de lo que están. Sus redes sociales, Pedro, para que lo sigan, porque ese análisis que usted acaba de hacer aquí, lo hace en sus redes sociales, también lo hace con su jefe, Juan Prixiola, en Crítica. Mañana esto que yo estoy diciendo hoy, en 2 minutos, estará en el blog del Café de Citón, en Crítica Paz. Ok, ¿y su red social? Pedro Citón 66. @DustinGuerra si nos quiere seguir en nuestras redes sociales. Tenemos que hacer una pausa para comerciales. Al volver, vamos a seguir tocando temas de interés aquí en La Otra Verdad, a través de Next. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Dustin Guerra. Irene Hernández. Te muestra la otra verdad del acontecer nacional. Martes y jueves. A las 3 de la tarde. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Qué bueno que sigan nosotros aquí en La Otra Verdad. Tenemos mucha sintonía, muchas personas haciendo el reporte que les gusta el programa y eso es, por supuesto, muy agradable para nosotros. Este es el espacio de los saludos. Yo mando un saludo para la señora Mariela, el señor Edgar allá en Dolega, en Chiriquí. Mis padres que están en sintonía, como siempre, los papás siempre apoyando a uno. También al señor Quique Díaz en el Pedregoso, en el Pedregosito de PC. Usted tiene saludos también, Pedro, para Chiriquí, imagino que para su mamá. Oiga, nunca lo desampara. Usted me acaba de decir que no mande saludos. Mande contradictorio. saludos. No, tenía una señora de las redes sociales, pero... pero dígalo, tenga la confianza de decirlo. No pasa nada. Saluda a su fanaticada. No, déjalo así ya. Pero, Pedro, no vamos a tocar más el tema migratorio, porque cada vez que hablamos del tema migratorio, terminamos llamando a la ambulancia, porque a Pedro Citón en los cambios comerciales le tenemos que dar agua, le tenemos que dar... Eso no es cierto. ¿Usted tiene saludo, Irene, para alguien?
No, simplemente a todos los amigos televidentes que todos los martes y los jueves se van sumando cada día más a ver el programa, y estoy seguro que ellos evaluarán cada uno de los planteamientos que se hacen aquí con toda la seriedad y con todo el conocimiento. Y con toda la emoción también para que ellos puedan disfrutarlo. Este es para que usted se relaje en la tarde. Este programa es completamente en vivo y se retransmite a las 8 de la noche. Vamos a hablar de otros temas. Se dio un asalto en el día de ayer al Banco General, sucursal de Parque Lefebvre, el Banco General. Se llevaron más de $20.000 los delincuentes. 5 delincuentes llegaron a un carro que había sido robado el día anterior. Con armas de fuego llegan, someten al seguridad del banco, entran, se llevan el dinero, escapan en este vehículo que había sido robado anteriormente y luego lo dejan abandonado en el área de Río Abajo. En horas de la noche se logra la captura de al menos 3 de los 5 sospechosos y se recupera el arma de fuego que era propiedad del seguridad del banco y se recupera parte de evidencias. Sin embargo, no se logró encontrar ni un solo real. Este es el segundo asalto que sufre el Banco General en el mes. Recordemos que hace exactamente un mes se dio otro asalto, pero en el área de Betania. Los asaltos por organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos están azotando la ciudad, porque también se han dado otros robos y asaltos en bancos importantes de este país. ¿Cómo evaluamos esto, Irene? ¿Inseguridad de las calles? Definitivamente sí, o sea, sigue la inseguridad. Creo que es uno de los temas principales que el panameño siempre aduce, que no está conforme porque siempre ve que en cada gobierno los estamentos de seguridad en cuanto a sus miembros reciben una serie de beneficios. Mire, aquí está el video, Irene, donde sí, los delincuentes están saliendo, se montan, muy mala la grabación, pero por lo menos nos refleja lo que ocurrió. Se montan en el vehículo, creo que habían armas de fuego de promedio, allí salen, mire que ya tenían una ruta planificada, no cogen en dirección a la Vía España, a la 12 de octubre, sino que doblan a la derecha, se meten hacia el área de Río Abajo, Parque Lefebvre. Aquí está nuevamente, este es un video, obviamente video viral en el día de ayer, donde los delincuentes dice que iban vestidos como de una empresa de fumigación. Y tenían sobre todo que era un montado. vehículo que había sido reportado, que había sido hurtado casualmente el día anterior y se utilizó el día siguiente casualmente para cometer esta fechoría, este asalto, ¿no? Bueno. Pero decía que sí, en efecto, este es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía panameña. Ahora bien, analizando bien el tema con estos asaltos que se están dando, porque creo que este es el segundo en menos de 30 días, uno se pregunta, cuando las autoridades dicen que capturaron a unos sospechosos que de repente acordaron una pena X o un acuerdo de pena con los asaltantes, uno se pregunta, ok, se hace ese acuerdo de pena, pero ¿dónde queda el dinero al final de todo? Sí, o sea, eso nunca aparece. Esa es una gran pregunta. ¿Verdad, licenciado Citón? Bueno, yo más allá de esa pregunta muy válida que tú estás haciendo, Irene, y que a veces uno no sabe si es que la propia policía, cuando hace las detenciones, se las decomisa para su propio patrimonio. Lo que debemos ver es que por eso es que la ciudadanía, cuando le preguntan cuáles de los problemas que afectan a su yo personal, a su situación personal, enseguida recalca el tema de seguridad, porque así como están robando instituciones bancarias, están también presentes en las paradas de buses, en las calles, en los establecimientos de las abarroterías, de los denominados chinitos, y entonces es una preocupación grande que pareciera que la Policía Nacional no tiene una inteligencia al servicio precisamente de los ciudadanos y evitar este tipo de robos. Usted que fue fiscal, ¿cómo se puede establecer un acuerdo de pena con ellos que después confesan, pero no se recupera absolutamente nada del botín? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo de pena sin el botín? Bueno, es una deficiencia de la ley y la ley adicional no pide el visto bueno de la víctima, que en este caso sería el Banco General. Por tanto, pues pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de que la víctima lo autorice. Y efectivamente nunca he entendido cómo se hacen acuerdos de pena si no hay un resarcimiento civil producto del delito. Oiga, curiosidades del tema de los asaltos bancarios. Usted sabe que esto se registra en el día de ayer. Bueno, las autoridades ya tenían planificado
un simulacro de asalto con toma de rehenes. Vamos a ver este simulacro. Este sí fue exitoso. Esto fue exitoso. Veamos. Bien, aquí mire, este era el simulacro, lo tenían toda la planificación de cómo sería si se registra un asalto con toma de rehenes. Ahí ustedes ven, este es algo que tenían las autoridades ya planificado para llevarlo a cabo durante esta semana y se registra el asalto al Banco General. Si usted me pregunta a mí, yo que asesoro en temas de comunicación y manejo de medios, yo no hubiese hecho este simulacro aunque estuviera planificado. Porque usted cómo queda ante la opinión pública cuando usted hace un simulacro un día después de que se da un asalto y usted no logra capturar a los involucrados en ese asalto. Entonces, el tema de los asaltos bancarios como simulacro no debía ser agenda del gobierno por los próximos 2 meses, 3 meses. Debería ser enfocado en capturar a los sospechosos del último hecho delictivo y tratar de dar explicaciones a la ciudadanía de cómo se manejó el caso a nivel judicial, a nivel policíaco. Pero mire, aquí está parte del simulacro del gobierno nacional. Esto fue una sucursal, creo que, de la Caja de Ahorros. Del Banco Nacional de Villaporra y Calle 50. Ajá, Calle 50, el Banco Nacional, con toma de rehenes. Este es como un ensayo por si ya va a ocurrir una situación como esta. Mi criterio, muy particular, no sé cuál es el criterio de Irene y Pedro, yo hubiese preferido postergar esto hasta que pasara un poco el tema del asalto del Banco General. ¿Qué opinan ustedes? Yo más que el asunto del simulacro, yo lo que pienso es que hay una distancia muy grande entre un simulacro y una realidad. ¿Por qué razón? Porque yo lo asemejo también cuando se hacen esos simulacros, cuando viene un fenómeno natural como un sismo, un terremoto, donde van las personas bajando de manera paulatina, con calma, riéndose. Señores, cuando usted ve y sienta un movimiento telúrico, usted no va a bajar jamás en la manera en que se bajan en esos simulacros. Bueno, creo que esto es lo mismo. Aquí, en una situación como esa, ahí no va a haber como una especie de coordinación como la que hay en ese momento, ¿no? Ahí toma quien sea. Y el problema está de que no se parece casi en nada algo que es una apariencia versus una realidad. Son cosas totalmente distintas. Eso que usted acaba de decir, yo tengo el caso de un amigo, persona de acá, que bajó 43 pisos porque había fluctuaciones en el edificio y no se atrevió a montarse al ascensor. Bajó 43 pisos, literalmente corriendo, 43 pisos. El día siguiente no podía ni pararse. Muy diferente un simulacro a la realidad. Es así. Solo hay que ver lo que había sucedido el día anterior, en que esa cantidad de policías no llegaron. Y lo segundo, que me parece como un desfile militar, o sea, para que los ciudadanos nos enteremos mira, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie, ahí no hay ningún policía. O sea, ese es el gran simulacro. Eso es verdad. No tengo nada que decirle, eso es totalmente cierto. Ahí está. Entonces, como este es el hecho real. Sí, ahora sí están todos, ya se fueron. Cuando los policías llegan, prácticamente ya los delincuentes han agarrado el vehículo o la motocicleta y se han ido por varios minutos. O sea, no es como se plantea así. Bueno, dice que capturaron a 3. Vamos a ver si logramos conocer más detalles en las próximas horas de este hecho delictivo. Vamos a seguir con otro tema que también me pareció interesante, que estaba pendiente. Oiga, por cierto, por aquí me llega reporte de producción, me dice que Trump sale de Bedminster, New Jersey, hacia el aeropuerto en camino a la cárcel del condado de Fulton. Recordemos que hoy Donald Trump se iba a entregar por uno de los casos, de los muchos casos que tiene pendiente. Ahí vemos la caravana. Oiga, y Donald Trump, ¿sabe que ha hecho todo esto un marketing político? Dio declaraciones diciendo de que China estaba acaparando el canal de Panamá, lo tenía casi controlado, y que fue un error de Estados Unidos haberle devuelto el canal de Panamá a los panameños. Por $1. Declaraciones de Donald Trump, siempre polémico. Esto entonces nos muestra la última hora, lo que está ocurriendo, la salida de Donald Trump hacia el aeropuerto, camino a la cárcel del condado de Fulton. Creo que ya tiene inclusive una fianza pactada y todo para salir. Este es un poco del show mediático que le encanta analizar siempre a Pedro Citón. Bueno, en otro tema local, ya nos quedan pocos minutos, en otro tema local, estaba pendiente de presentarles acá en La Otra Verdad las declaraciones del viceministro Paredes, viceministro de Vivienda, cuando habla de la discusión de la ley del interés preferencial.
Vamos a ver qué dice el viceministro y cuando habla de los salarios y las personas que tienen la posibilidad de comprar una vivienda con 2 salarios mínimos. Veamos. Fíjese que lo podemos comprobar. Resulta que en Panamá, con todas estas leyes de incentivos, en Panamá, por 2 salarios mínimos, una pareja joven puede tener una vivienda decorosa, cosa que no ocurre ni en Costa Rica, ni en México, ni en Colombia, ni en la mayoría de los países de Centroamérica y cuidado que el Cono Sur. Panamá es un país privilegiado. En el último censo que ha hecho la Contraloría aparece más gente con casas de lo que se había calculado que iba a haber. Significa que el acceso a la vivienda sí es posible, Edison, aquí en este país con mayor posibilidad que otros países del área centroamericana y suramericana. Entonces Panamá ofrece no solamente estos grandes beneficios que, como le digo, con 2 salarios mínimos la persona califica para una vivienda de menos de $200 mensuales. Entonces eso es mejor que pagar un cuarto, que por un cuarto de alquiler se paga 200, 220 tal, y tiene que ir a tender la ropa. Bueno, declaraciones del viceministro Paredes. ¿Qué le parece? Dice que 2 salarios mínimos le permiten a una persona adquirir una vivienda. No sé cuánto costará esa vivienda. Las viviendas están cada vez más lejos y más caras. Ninguna baja de los $100.000. No sé cuánto será esa letra con 2 salarios mínimos. Esa es la reflexión del viceministro sustentando la ley de intereses preferenciales. Bueno, lo que pasa es, yo sigo sosteniendo, o sea, 2 salarios mínimos para la compra de una de estas viviendas de interés preferencial, pero ¿qué pasa con el resto de los otros gastos que tú tienes dentro del hogar, con tu familia, en el aspecto de la escolaridad o de la universidad, de la alimentación, del vestuario, del entretenimiento y muchos otros gastos más que uno tiene? Digo, las cosas no son tal como a veces se quieren plantear o reflejar. La realidad que vive el panameño, incluso el panameño que tiene hasta un poder adquisitivo un poquito mayor que el salario mínimo, tiene problemas serios para poder subsistir, como dicen algunos por ahí. Yo creo que a veces los ministros y funcionarios de alto perfil del gobierno cometen muchos errores al tratar de utilizar estos ejemplos que terminan cayéndole mal a la persona que está viendo cómo hace para sobrevivir. Imagínese aspirando a tener una casa. Ni siquiera le voy a decir que en el sector norte, oeste o en el sector oeste del país, porque es que desde la ciudad de Panamá, porque las casas están tan caras en la actualidad que es bien complicado, que con 2 salarios mínimos son $1.200, $1.100. Caras y más reducidas en cuanto a espacio. Sí, entonces la movilización, el transporte, es todo un tema, el asunto, la crisis de viviendas. Oiga, por acá me pasa Pedro de que conceden prisión domiciliaria al director de ingresos, Luis Cucalón, quien deberá usar brazalete electrónico, cumple una condena de 96 meses de prisión. Pero con un estado de salud bien deteriorado. Sí, está muy, muy mal de salud y lo volvieron a meter preso. Ahora le conceden esta prisión domiciliaria. Le conceden esto, pero antes lo exhibieron, como han hecho siempre, ¿no? Los periodísticos de la prensa, TVN y Medcom volverán a hacer de las suyas. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora en este programa que es de usted. Esta es La Otra Verdad. Irene Hernández, Pedro Citón y Dustin Guerra. Nos vemos la próxima semana. La Otra Verdad. La Otra Verdad. La Otra Verdad.